Cordial saludo, mi nombre es Jaime Luis Bertel Cárdenas. Voy a compartir con ustedes una ponencia donde abordaré el siguiente interrogante. ¿De qué manera entiende la escuela después de ver el video Educación Prohibida y leer el artículo Territorios y Cartografías Educativas del profesor Carlos Calvo? Pero antes conoceremos algo del autor donde me basaré para dar respuesta a esta pregunta. Carlos Calvo Muñoz es profesor de Antropología y Sociología de la Educación en la Universidad de La Serena de Chile. Entre sus campos de estudio están la educación informal, teoría del caos y de la complejidad, etnoeducación, educación indígena y de jóvenes y adultos. Como académico de la Universidad de La Serena, dirige el programa de doctorado en educación con mención en mediación pedagógica y coordina el programa de intercambio de maestros, PRIMA, Programa Educativo de Autogestión para realizar pasantías de estudio dirigido a docentes y estudiantes, especialmente en el extranjero. Argumentación. La escuela es un mapa que está dentro de un territorio que en muchos casos omite la realidad de las interacciones que se dan en el mismo, en la vida de sus estudiantes, en su historia y su cultura. Es un espacio físico donde se establece un sistema de normas, límites y aprendizajes que se describen en su currículo, los cuales se deben seguir en su proyecto educativo. Esta rigurosidad ocasionalmente obvia las situaciones impredecibles que se dan en los contextos educativos en las aulas de clase, en las particularidades de algunos estudiantes, delimitando lo que se debe aprender, enseñar, conocer y las formas de hacerlo, en pocas palabras, estableciéndolo claramente en los planificadores, y se deja poco espacio a ese proceso natural de aprendizaje que viene inherente al ser humano, desconociendo la curiosidad innata por descubrir, por conocer, por hacer. En muchos casos, la escuela olvida la individualidad propia del ser humano, que siempre se plantea interrogantes para entender, comprender y explicar su entorno, sus realidades y sus vivencias. Y de acuerdo a la mirada del autor, la escuela es más dada a repetir respuestas, producto de cúmulos de historia universal, bloqueando esa forma natural que posibilita a una pregunta tener múltiples respuestas. Claro, unas más acertadas que otras. La escuela, aunque lo queramos, no puede dejar de concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera restringida, enclaustrado en espacios y tiempos neutros ahistóricos, contextualizados en ambientes pasivos aceptantes, subordinados a la ley de la casualidad, como única manera adecuada de explicar los procesos y excluyendo a la subjetividad como si fuera infecciosa. Siempre hay muchas y excelentes excepciones gracias a las buenas profesoras y los buenos profesores que existen en la mayoría de las escuelas. Unido al autor colocamos en evidencia algo que a muchos docentes les sucede. Algunos se jactan de prevenir a los colegas jóvenes sobre los peligros que les acechan en el aula, como si los nuevos profesionales no hubiesen sido alumnos de las escuelas y liceos por más de 12 años consecutivos y no conociesen la escuela, su cultura y el currículo oculto. Con ello consigue transformarlos en profesionales ahistóricos. Otros presionan para que los jóvenes docentes no se esfuercen en la realización de actividades pedagógicas novedosas, porque la posible comparación los puede dejar mal parados. También acostumbran a condolerse del idealismo juvenil, que lo tratan como si fuera un lastre que los dañara inevitablemente en el futuro. Actúan como protectores paternalistas que los cuidan de hierros graves y casi inevitables. Estos consejeros confunden los sueños inocentes y esperados de estos jóvenes profesores para trabajar garantizando el aprendizaje de los estudiantes. Con palabras melosas les hacen ver que sus sueños educativos no son más que ilusiones vanas, falsas y ajenas a la realidad cruel y determinista que padecen la mayoría de sus alumnos, pues no cuentan con los recursos ni oportunidades reales para aprender bien, ni espacios ni tampoco para superar sus limitaciones.
No es fácil para un joven resistirse a la presión individual y colectiva de sus colegas mayores, por lo que muchos sucumben ante la presión unilateral que muchos padecieron cuando eran practicantes en las escuelas. Es obvio que sin esperanza es muy difícil construir un proyecto educativo desafiante y atractivo. Conclusiones. El autor tiene un planteamiento enriquecido de puntos cumbres, de donde exaltaremos ideas centrales tales como: la escuela está cerrada al mundo exterior, pues la escuela está alejada de los saberes que se deben dar en el mundo actual. Hoy por hoy, la escuela no le permite al estudiante conocer desde su individualidad la apertura y el aporte que él debe hacer a la sociedad desde un planteamiento sólido y crítico. Asimismo, podemos afirmar que cambiar es una de las exigencias de la vida, la otra es conservar. Ambos se relacionan generando equilibrios dinámicos, de uno se transita hacia el otro, inevitablemente. El único modo de evitarlo es con la muerte. A partir del texto se hace preciso exhortar la necesidad de un cambio en el pensamiento de los docentes, su proceso formativo, un redireccionamiento de su rol profesional, llevándolo a ser mediador y conductor de las experiencias de aprendizaje, revalorando el significado del error, dándole su justo valor como oportunidad de explorar otras respuestas posibles a los interrogantes planteados. Si no hay error, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, no hay cambio. De acuerdo con el autor, la escuela inhibe y en muchos casos anula la inquietud pedagógica original de los maestros, así como debilita hasta casi hacer desaparecer la curiosidad y la propensión a aprender y a enseñar de los seres humanos. Por lo tanto, estamos llamados a transformar la escuela como espacios incluyentes, abiertos, permeables, pues la escuela no es sinónimo de educación. La educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede.